y después las íbamos a subir a los techos. Entonces puse un plástico sobre el piso, puse una malla esta que se alcanza a ver verdecita, y utilicé corteza de pino y fibra de coco, y sobre eso sembramos las suculentas. También se llaman crasuláceas. ¿Y pino y coco en qué forma, digamos, molido? En pelitos de coco. El coco ahorita les voy a mostrar, aquí tengo una variedad. Perdón, Gonzalo, que ¿y el tamaño de la corteza del pino? Bien pequeñito, bien pequeñito. Porque esto son unas capas que únicamente tienen 3 centímetros de grosor. O sea, es una oblea, llamémoslo así. Entonces las raíces se meten entre la malla y agarran el pino y el coco. Es un sustrato yo digo que joven y muy rico. Entonces el crecimiento de las plantas es, en 45 días ya teníamos los tapetes para despachar. Pero a ver, ese sustrato acumula mucha humedad. Sí, se vuelve muy húmedo. Sí. Pero entonces vuelvo al problema de la precipitación. Cuando hay una precipitación muy alta, ¿hasta dónde es capaz de retener ese sustrato? Ok, ese sustrato de 3 centímetros solo es para tener las primeras raíces. Ahorita les muestro, ahí debajo tenemos que poner una capa de 8 centímetros de un sustrato más durable, más mineral. Ok, entonces aquí vemos ya el tapete terminado, sencillamente se enrolla y se sube con una grúa al techo del edificio, se desenrolla y ya quedó sembrado. ¿Cuántos meses Hasta 45 días. 45 días. los puedes transportar, guardarlo ahí, instalarlo muy rápido. El mismo día ojalá. El mismo día. Pero encantadísimo. ¿Cuántos días tiene que estar? Yo sé. 45 días se demora desde que la sembramos Hasta que se vaya. hasta el momento del Sí. Como ponemos un plástico, entonces la raíz golpea sobre el plástico y entonces echa ese ácido ancho y forma esa trama tan fuerte con el pelo del coco y las raícitas. Esos forman una maraña bien interesante. ¿Y hasta ese momento qué fertilización ha habido? Nada. Gracias. Nada. Sobre el sustrato orgánico trae suficiente nutrición para el crecimiento de las plantas, especialmente El pino. El pino es extraordinario. Siempre pensábamos que el pino tenía poco. No, tiene mucho y ahorita lo miramos. Bueno, ¿los tapetes eran de grasas? Sí, se llaman suculentas, Suculentas, crasuláceas. no se parten mucho. No, se pueden inclusive hasta pisar. No mucho, pero se pueden pisar. Pues para hacer un mantenimiento normal, se pueden pisar. Y después ellas se vuelven a levantar. Sí, no tiene problema. Estas concretamente. Depende de la suculenta. Sí. ¿Y esto se puede colocar también sobre una pared vertical? Algunos sí. Este no. Este no. Porque estas son especiales para formar tapete. Para formar tapete. Este es un género, tuve 22 especies de este género concretamente, que se llama Sedminum. Sí. La mayoría son plantas de México y no tienen competencia en el desierto, llamémoslo así. Entonces crecen rastreras. Entonces eso es lo que buscábamos, que crecieran rastreras y se mezclaran unas a las otras para formar esta maraña, llamémoslo así. Y entonces aquí vemos diferentes colores, amarillo, como azuloso, rojizo, son las diferentes especies. Entonces hicimos algo bien interesante. Sembrábamos 5 plantas, unas al lado de la otra, de una especie. Y al lado le sembrábamos 5 de otra especie. 5 de otra especie, 5 de otra especie. Entonces empezaban a pelear, esas 5 forman una comunidad y empiezan a pelear con otra comunidad. Entonces bien interesante porque esa es la ley de la economía. Fuerte es el que sobrevive. Entonces las podemos sembrar en Medellín, en Bogotá, en el Espinal. Algunas se morían y las que tenían mejor adaptación conquistaban el espacio. Entonces son muy dinámicas. Entonces me pedían que unas fueran amarillas, que las otras fueran rojas, y yo dije, se las siembro de un color, pero no le garantizo que dentro de un año tengan eso. Eso hay que comprenderlo y que el cliente lo comprenda para poder tener buen cubrimiento de las superficies. Bueno.
teníamos que entender algo. En todas las plantas tenemos que entender algo. La fertilidad de una planta se mide por 3 factores. El factor más importante de todos es, ¿cuál será? Cuando nace un bebé, ¿qué hacemos? La palmadita, el aire. El aire es lo más importante de todo. Y nosotros los orquideólogos sabemos que el aire en las raíces es lo más importante. Si cultivamos orquídeas con un sustrato demasiado apretado, se nos van a morir. Entonces lo mismo sucede con estos sustratos que íbamos a preparar. Va el cuento de que si llueve tiene que escurrir el agua rápidamente, porque esto es una laminita, llamémoslo delgada, entonces se encharcaría. Entonces tiene que retener humedad, pero al mismo tiempo tiene que drenar. Entonces hicimos diferentes mezclas con elementos para obtener las mejores cualidades de drenaje y de retención. Esa es la parte física. Y yo tenía una materita que tiene exactamente un litro. Esta la recortamos y tiene exactamente 1 litro. ¿Por qué 1 litro? Porque 1 litro es una medida muy fácil de medir. Entonces, si he hecho 200 centímetros de esto, he hecho otros 200 de esto, y he hecho de pino 600, muy fácil. Entonces los pongo en una balanza y mido, y por ejemplo que me mide 700 gramos. Entonces sé cuánto es la densidad de cada uno, y por ejemplo tapo los huequitos y lo lleno de agua. Y lo vuelvo a pesar, digamos que me pese 1200. Entonces sé que entre 700 y 1200 me quedan 500 de agua. Y esos 500 de agua son espacio libre. Si lo vuelvo a llenar, si lo vuelvo a drenar. No entendí la carreta. Si es 1 litro y 1 litro tiene 1000, ¿cómo así que ahora se bajó a 500 de un total? Porque le echó Una cosa es el volumen. 200. Eché 200 centímetros, 200 centímetros y 600 centímetros. Todo me suma 1000. Claro, sí. Que es el volumen. 800. Pero hay un espacio por 800. Correcto. 200. Eso es como volumen. volumen. Pero eso lo pongo en una balanza. Ese volumen de De 1 litro. del litro de unidades de sustrato. De unidades de sustrato. 1000. Volumen. Pero lo pongo en una balanza y desafortunadamente me pesa 700 gramos. Sí, porque no es Porque es livianito. Le tapo los huecos y le echo agua. Y me Al pesa sustrato. al sustrato. Y me pesa 1200. Cuando se llena. Cuando se llena a ras de Ya hay 500 de agua. Entonces 500 de agua. No, ya Entonces, Es el espacio poroso. que ese es el espacio poroso. Entonces saco las proporciones y me da el aire. ¿De acuerdo? Pues no los quiero llenar de fórmulas, pero es una Por metodología eso, y eso sensible de esto. optimiza. Hay un valor óptimo de aire. Correcto. Ya, Entonces lo vamos a ampliar. Entonces aquí está el agua. Cuando le tengo saturado la planta, si no tiene aire, no puede tomar el agua. Entonces siempre necesito aire libre. Y si tengo déficit, pues tampoco, porque no hay agua disponible. ¿Sí? Estos son unos conceptos un poquito técnicos, pero para decir que el aire es de las cosas más importantes y es lo que menos uno le pregunta. Siempre me preguntan, ¿qué le echo a mis orquídeas para que me crezcan? ¿Qué abono le echo? Y no le echo abono. Hay que mirar cómo está primero el aire, hay que mirar dónde lo sembró. El abono debe ser lo último que uno recomienda. Entonces, el abono es la fertilidad química. Bueno, y es el último. Después sigue la fertilidad, que será biológica. Biológica. Es la vida. Perdón, aquí está, como dicen, el ponquecito. Cómo debe ser un sustrato. Entonces aquí dice 25% aire, 25% agua, 45% minerales y 5% materia orgánica. En el caso de las orquídeas, concretamente, estos dos están invertidos. Debe ser 45 aire y 25 material. ¿De acuerdo? Ok. El otro punto es la fertilidad biológica. Todos sabemos que las orquídeas necesitan de otros organismos para vivir.
que son las